buenas noches. La DGA ha suprimido el primer ciclo de la ESO en 15 pueblos aragoneses, 10 en Teruel y 5 en Huesca, por lo que sus alumnos deberán desplazarse a los institutos de municipios mayores. Analizaremos con nuestros invitados esta decisión y hablaremos además de los problemas en los hospitales. Las saturaciones en algunos centros continúan y las listas de espera para operaciones crecen un 30% en 2 años. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Buenas noches. José Ramón Colel, de Educatraffic. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Comenzamos hablando de esa supresión del primer ciclo de la ESO en 15 municipios aragoneses por parte de la DGA. Permanecen 28, que también se está valorando si se suprimían o no. Sí que van a permanecer esos 2 primeros años de educación secundaria por tener un número de alumnos suficiente, 15 alumnos, o por estar el municipio más cercano en el que tendrían que ir al instituto a más de 1 hora. Pero en 15 municipios sí que se suprimen y 124 alumnos tendrán que desplazarse a cabeceras de comarca o municipios mayores para ir al instituto. Bueno, ¿qué les parece esta decisión que no ha gustado en principio ni a los padres ni a los alcaldes de los pueblos afectados? José Ramón. Bueno, yo creo que es entendible que esto no se entienda, porque bueno, la educación es un bien por excelencia, ¿no? Y un bien que caracteriza a la sociedad del bienestar, ¿no? Pero estamos en una comunidad autónoma como Aragón, gran extensión, y el resto, excepto Zaragoza y pequeños núcleos, el resto desierto, ¿no? Entonces hay una gran dispersión y lógicamente hay muy pocos habitantes. Como consecuencia de esto existen estas dificultades de que todos los núcleos que quisieran tener a sus hijos, pues lógicamente, y en estas épocas de recortes, pues la realidad se impone. Con esto, ¿qué hay que decir? Pues hombre, que deberían de, por lo menos, aunque la consejera dice que el primer ciclo de la ESO pedagógicamente no debe darse en las escuelas infantiles, pues yo creo que debería transgredirse ese tema pedagógico y que fomentar por lo menos que en el primer ciclo, o sea, que hasta que los chicos cumplan 14 años, pueden estar en sus escuelas del pueblo. Que ya se hace
pero debería intentar, pues eso, que la mayor parte pudiera continuar. Entiendo yo eso, ¿eh? Para que fuera un mal menor. Porque el problema ahora está en que estos chavales de 12 y 13 años daban ese primer ciclo en las escuelas de primaria, como dice José Ramón, y se las daban sus maestros de primaria. Entonces la DGA cree que perjudica en este caso la formación de los alumnos. Emilio. Yo, la opinión que tengo de esto es que esto es estos días que se está hablando de lo de Gamonal de Burgos, esto están pisando el callo a un colectivo de ciudadanos de esos 15 pueblos. Les pisan un callo. Raúl Iván con las restricciones de sanidad y pisarán otro callo. Y llegará el otro ministro, otro consejero y pisará otro callo. Y de repente la gente, cuando ya les han pisado 10 callos, se estalla. Y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, pero hombre, pero ¿por qué protestan por una nimiedad? No, protestan porque les han pisado 10 callos, les han pisado permanentemente. Al final la gente explota. Lo que haremos cualquier ciudadano normal, es decir, que si nos están tocando las narices continuamente, pues llega un momento que explota. Y digo esto porque efectivamente con el argumento que da José Ramón, que es verdad, pero repito, no hay dinero, hay dinero, y de hecho ahora se va a subvencionar un proyecto que a mí me parece fantasmagórico, que es lo del proyecto del vehículo eléctrico en Motorland, que en Motorland se está enterrando millones y millones de euros, lo que quiere decir que hay dinero para lo que hay. Y para una cosa de estas, que probablemente con menos de 1 millón o 2 millones de euros se resolvería, no hay dinero. Por lo tanto, eso es lo que digo, que quiero decir, nos están pisando callos a la gente y claro, llega un momento que la gente está allá. Lola. Es que dice José Ramón que efectivamente Aragón es un territorio muy grande, muy despoblado, y impartir la educación como la sanidad son dos derechos básicos y que son muy costosos precisamente porque hay muy poca población en mucho territorio. Pero claro, se supone que nuestros políticos no solamente se dedican a gestionar lo fácil, tienen que gestionar también lo difícil, hacerlo sobre todo con mucho criterio y con mucho sentido común, porque yo cuando he oído a la consejera decir que aquí hay que aplicar el café para todos, me parece que es un sinsentido, porque no puede aplicarse el café para todos. No es lo mismo la educación de un niño en Zaragoza que en Voltaña, no tiene nada que ver, pues por distancias, etc. Entonces, lo del café para todos debería guardar solo la consejera porque no me parece que sea una fórmula ni muchísimo menos. Y yo que ya tengo una edad, que soy bastante mayor, yo hice la primaria en mi pueblo, una
internos fuera de casa, pues porque no había una educación más elevada en el pueblo, o ibas al pueblo de al lado, que era Gurrea de Gallego, que es a donde van todavía los chicos de mi pueblo, que ahora los chicos de mi pueblo que van a Gurrea de Gallego se van a tener que ir o al Mudévar, que son 23 kilómetros, o 20 kilómetros, o a Huesca, que son 30, pues todos los días va a ir a la escuela, va a ir a hacer la secundaria. Entonces, he hablado de mi caso y de mi edad, porque recorrer todo este espacio y todo este tiempo para volver otra vez a las andadas no tiene ningún sentido. Vamos, no sé qué hemos avanzado. Insisto, es decir, claro que no es fácil, pero hombre, hay que echarle mucha imaginación y efectivamente gestionar mejor el dinero, porque no tiene sentido que haya dinero para hacer en fin, lo que tú acabas de decir, un artefacto eléctrico que ya veremos, y lo que estamos invirtiendo en nada, en óperas bufas, en humo. Y bueno, y que no haya para los chiquillos, me parece, en fin, que es un sentido. Y al mismo tiempo, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, una provocación en los pueblos, porque es decir, se está estableciendo la especie maligna de que en los pueblos no se puede vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cerrarlos todos? Y pero, claro, los acabamos cerrando por esto. Si los chicos no pueden ir a la escuela en el pueblo. Yo antes me quejaba de que la política turística en general en Europa y aquí en Aragón iba dirigida a fijar población en los pueblos agrícolas de Aragón o de el interior de España, y en Europa pasaba 3/4 de lo mismo, y resulta que ahora se hace esa política, pero se hace una política al contrario, es decir, a los que estéis en los pueblos, pues mira, os vamos a castigar todavía más para que al final os vayáis del pueblo y os vengáis a Zaragoza o Teruel, porque aquí os damos más servicios y en el pueblo estáis muertos. A mí me parece una aberración. Pero fíjate, cuando digo la imaginación, se han despedido miles de interinos, se han despedido un montón de profesores. Caramba, racionalizando la política educativa, tendrían trabajo todos los profesores, los chicos tendrían una mejor atención y una mejor educación, y habría más y la economía se movería más porque la gente seguiría trabajando. 18.000 euros cuesta, me imagino que en torno a 18.000, 20.000 euros al año cuesta un profesor. Yo lo que veo es que la zona rural lógicamente tiene menos servicios y por tanto quizás los políticos y el gobierno debería hacer esfuerzos especiales para que allí la gente pudiera tener razones para estar asentada y no deseando irse a la capital y desarrollar todavía más la zona rural, ¿no? Entonces yo creo que ese tema sí que debería ser una prioridad para aquello de vertebrar el territorio, de que no digo los mismos servicios, pero servicios
que sean dignos para que la gente pueda vivir allí, ¿no? Tienen menos servicios, pero tienen los mismos derechos y pagan los mismos impuestos. Luego, en fin, esto es claro que es una provocación. El tema, y precisamente porque ahí es más costoso vivir y más difícil, pues habría que hacer más esfuerzos para que la gente pudiera continuar allí. Estamos hablando de problemas en educación, pero también hay problemas en la sanidad, la saturación que sigue habiendo en algunos centros hospitalarios, continúa también las denuncias de los profesionales porque en algunos centros denunciaban que en el de Barbastro faltan materiales y también hemos conocido hoy que la lista de espera para las operaciones quirúrgicas ha aumentado un 30% en 2 años. ¿Qué es lo que está pasando en el salud? Porque es día tras día y cada día conocemos problemas nuevos. Bueno, yo hoy acabo de comer con un amigo, somos muy amigos, además nos han hecho una biopsia de próstata a los dos a la vez. Él lleva la tercera y en abril lo citaron para hacerle un TAC en rectal para ver si le hacen la cuarta biopsia. En abril. Estamos en enero. En abril del 2013. Del año pasado. En 2014 estamos ahora. El Menda, en noviembre, me han hecho la misma historia y me han citado. Es decir, este lleva desde abril y he prometido una prueba para hacerle la cuarta biopsia, o sea que puede tener un cáncer de próstata, pero todavía no está diagnosticado porque le dicen, le hacemos esta prueba y según lo que salga en la prueba le haremos la cuarta biopsia para ver si efectivamente no tiene un tumor en la próstata. Yo estoy detrás de él y digo, no voy a decir tu nombre, lo voy a decir Arturo V. Perdón, B. Punto. No digo el apellido, pero voy a decir que esta es la situación de la sanidad. Y repito, se van a gastar en Motorland y en todas esas verbenas millones y millones de euros y de repente cosas que pueden solventar la vida de un ciudadano o de muchos ciudadanos, pues ahí está lo que está ocurriendo en los hospitales, que es una cosa de vergüenza pública, de verdad, de vergüenza pública, sobre todo porque el recorte que están haciendo podrían haberlo recortado en cosas menos fundamentales. Yo creo que la función de la política es garantizar la supervivencia de la ciudadanía, que vivan, que sus expectativas de vida, las expectativas de vida de los niños, el porcentaje de la mortalidad infantil disminuya. Yo creo que eso es clave a la hora de elaborar una política. Entonces, todo lo que no vaya dirigido a eso, y
cigoto que está en el vientre de una mujer, y resulta que la vida de los ciudadanos no les preocupa para nada. Es decir, me parece una contradicción escandalosa. En fin, que me río porque me tengo que reír, porque me parece una hipocresía absoluta. Pero la cuestión de dinero es una cuestión de desorganización, de mal funcionamiento, de descontrol. Y yo diría también de frivolidad y de algo más. Porque yo entraba en la web del Salud, desde luego están las listas, bueno, los datos son de junio del 2013, los que aparecen ahí, y hay miles de personas pendientes, solamente de traumatología, miles de personas, y entonces en julio de 2013 tenían un tiempo de espera de 200 días, es decir, que a estas alturas, que todavía está creciendo como una bola, pues ya ni se sabe. Unas listas de espera quirúrgicas que son ya, vamos, son impresentables, porque no tiene sentido. Digo, no tiene sentido, y ya no hablo de las pruebas de las que acaba de citar, que nos estamos haciendo coñas, pero bueno, es gravísimo, Estamos hablando de pruebas muy serias. Estamos investigando un cáncer posible. Exacto. Posible. Pero es que luego hay desabastecimiento, dicen desabastecimiento. Yo ayer oí al consejero que, por cierto, los vecinos de Torrero le han nombrado Mostrenco del año, y creo que es el tratamiento mejor que le pueden dar a este consejero. Se han quedado cortos. Decía, no hay desabastecimiento, no hay problemas, porque los pacientes se quejarían y no lo hacen. De verdad, cuando dice esto, al mismo tiempo tendría que estar colgando medallas a todos los profesionales de la sanidad pública, porque claro, los pacientes probablemente están notando, claro que lo están notando, pero si no notan todo lo que está ocurriendo es porque los profesionales, que son estupendos, se están multiplicando precisamente para que estas carencias no las noten los pacientes. Entonces están utilizando, pero además, cosas de tanto sentido común que los tienen los profesionales y no tienen los políticos en este caso, que dice, no tenemos jeringuillas X. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de jeringuillas que hay que tirarlas automáticamente y que son mucho más caras. Entonces, no tener, es un caso, ¿no? No tener un material de primera necesidad y tener que utilizar otro material que es muchísimo más caro por carencia del primero, ¿dónde está el ahorro? Es una falta de sentido común. Pero ¿qué pasa ahí? Pero detrás, no. Detrás de todo esto, Emilio, detrás de todo esto que ya no es incompetencia, se están multiplicando los profesionales, porque vamos, están en urgencias, que esa es otra, es decir, en urgencias está la gente por los pasillos. Yo he estado en urgencias alguna vez con las urgencias colapsadas, y es una vergüenza que la propia gente que está allí con un problema muy serio tenga que hacer todas sus necesidades delante de todo el mundo, sin ningún tipo de dignidad, de intimidad, de nada. Es que me parece indecoroso, francamente. Y detrás de todo esto, Emilio, mal pienso, está
desabastecer y hundir la sanidad pública, pues para llegar a cuotas que son las que pretende el Partido Popular, que es privatizar un servicio que los que defendemos la sanidad pública no queremos para nada. Yo creo que detrás de todo esto está lo que nos tememos. Si el anterior problema de la educación era grave, este es muy serio también, claro. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que estos 20 y tantos mil, 27.000, me parece, pacientes que están esperando una prueba clínica o quirúrgica, pues me parece a mí que, como ponía bien el ejemplo, un ejemplo concreto, o sea, porque podríamos poner 27.000, claro, pero ahí hay un ejemplo concreto de que uno podría pensar, bueno, esto será algo que no tiene ninguna gravedad, pero si hay cosas que son graves y que incluso puede peligrar la vida de una persona si no se trata adecuadamente o se coge la enfermedad a su tiempo, pues este tema es calamitoso. Yo con estas cosas, con los recortes de educación, con los recortes, no sé qué, con el pisar el callo que decía antes, cada día una cosita que nos van quitando y estamos dejando el estado de bienestar en mal lugar. Y yo ya no sé si estamos en un estado de medio estar o de malestar, pero de bienestar posiblemente ya no podamos decir ese tema. Y era una cuestión que nos parecía fundamental y muy importante. Pero en estos momentos es que, claro, uno dice, no, es que como se va haciendo tan poco a poco, hoy una cosa, mañana otra, ¿no? Pues al final dices, hombre, parece que no quitan mucho, pero es que al final es que dices, bueno, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué respaldo tenemos? O sea, si el estado de bienestar, lo que el Estado vigila para que los ciudadanos puedan tener una vida digna y les cubran sus necesidades vitales importantes, bueno, pues este tema cada día tenemos un poquito menos. ¿Deberá DGEA dar una respuesta urgente a esta situación, a estas listas de espera? ¿Qué medidas debería de tomar? ¿Abrir más tiempo los quirófanos? ¿Dotar de más personal? Los ciudadanos deberían tomar una medida, es pedir la dimisión inmediata del gobierno aragonés, sin más. Yo creo que es la mejor medida que pueden tomar. Es decir, pedirles medidas a la gente que está tomando estas medidas, es que me parece el género tonto. No tiene sentido pedirle al Oliván que cambie de política. No va a cambiar de política, pero si es su modelo es ese. Ese modelo es el que ellos han diseñado y quieren para este país. Entonces lo que hay que intentar es
resolución. Bueno, a partir de febrero sí que se va a derivar a pacientes a clínicas privadas. Claro, pues sí, es que ya estamos, es decir, el mismo dinero que se va a destinar a los centros privados pues para solventar este asunto, si abriera los quirófanos, si dotaran de más personal a los centros médicos, no habría tanto problema, pero sí que claro, han despedido un montón de personal sanitario, han jubilado a los profesionales el día que cumplió los 65 años con una carta, es decir, sin más, todos a la calle. Entonces, claro, han despoblado los centros médicos, los hospitales, los centros de salud. Claro, hay muchísima menos gente, pues no, pues seguir contratando gente. Estaba leyendo, esta mañana parece que era, leía, durante Navidad se contratan una serie de personal, de gente. Ahora mismo con el problema que está ocurriendo pues con la gripe, porque cerraron plantas, no tienen que abrirlas, etcétera. Pues renueva estos contratos que has hecho de medio pelo, renuévalos y mantén el personal para no tener que multiplicar el personal que ya existe, que yo de verdad es que les levantaría un monumento a los médicos y a las enfermeras y a los auxiliares de los hospitales, porque están trabajando lo que nos está escrito, precisamente porque son muy profesionales y para que los pacientes noten lo mínimo, que claro que lo están notando, porque pegarte 3 días en una cama cruzada en un pasillo de las urgencias, vamos, es que me parece de verdad que no tiene nombre. Entonces, medidas, bueno, pues medidas, pues dotar de medios económicos y humanos. José Ramón. Bien, yo insistiría en que no sé si es un problema, bueno, al final seguro que es un problema de presupuestos, y lo que decimos siempre, hay presupuestos, lo que pasa es que hay que priorizar unas cosas y otras, y entonces la sanidad y la educación lógicamente son 2 pilares fundamentales. Pero externalizar la atención ahora, que les va a costar 2 millones de euros más o menos, para poner un poco, mover un poco las listas de espera, lo podrían solventar con más personal en los hospitales. Sí, Y además saben yo ahí es un tema de gestión. Yo ahí entraría poco porque es que quizás si ahora tú tienes que contratar a gente para el salud pública y echas cuentas, dices posiblemente voy a salir mejor. En estos momentos con un concierto, con alguna... Pero Ramón, que no es cuestión de hacer negocio, es cuestión del personal que está esperando, sobre todo la oportunidad de poder trabajar para empezar. Gente que ya ha trabajado y que está en la calle. Pero si es hacer contratos y que la gente trabaje, porque los hospitales están dotadísimos de quirófanos,
a la gente. Ese argumento es falso. La privada en estos momentos en Zaragoza o en Aragón no ofrece servicios. Es un desastre, vamos, un desastre. Y la privada es, pues eso, un remedio mínimo. Por ejemplo, la prueba que me tienen que hacer a mí, que me ha diagnosticado un especialista, solo me la pueden hacer en el Miguel Servet. Y la de este amigo mío que he contado, solo la pueden hacer en el Miguel Servet porque en la privada no existe. En la privada no existe apenas nada. La privada es un chollo para que se forren los que llevan la privada, nada más. No hay una sanidad brillante en la privada en estos momentos en España. Joder, reconozcámoslo así. Es decir, la medicina se está haciendo en los hospitales públicos. Pero ¿cómo puedes explicar el consejero? Claro. Que con las urgencias de los hospitales colapsadas se pueden tener plantas de los hospitales cerradas. ¿Cómo se explica eso? O sea, no me lo expliques de ninguna Enfermeras que manera. cogen de las plantas y las trasladan a la urgencia. No tiene sentido. El tema es Que vamos a abrir Una esta planta. desvergüenza, una desvergüenza tan absoluta que de verdad os lo digo, la solución pasa por echarlos. A la Emilio al principio de esa indignación ciudadana que causa Sí. Protestas como la de estos días en Gamonal, que además se ha trasladado también a Madrid. Anoche hubo 14 detenidos en unos enfrentamientos con la policía tras una manifestación en solidaridad por los vecinos de este barrio de Burgos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en Gamonal? ¿Por qué estas protestas? La cuestión de fondo, digamos. Yo lo he dicho hoy, es que Burgos representa como nadie la España del caciquismo. Y entonces se ha dado un caso de caciquismo tan bestial en esa ciudad que hay un momento que los vecinos, los 70.000 vecinos de un barrio que son la mitad de Burgos, un barrio con un nivel de paro tremendo, con pocos servicios, donde más pesan los recortes sanitarios, educativos, de todo tipo. En ese barrio se les ha ocurrido la maravillosa idea de hacer un bulevar estupendo con un parking privado para que lo utilicen ¿quiénes? Si la gente está en paro, nadie puede comprar un garaje a estas alturas. Entonces, es una provocación, absolutamente una provocación. Una provocación a mayor honra y gloria de un señor que es el dueño y señor de Burgos, que es el señor Méndez Pozo, que es un exconvicto, porque es un señor que ya estuvo. Es que si no damos nombres y apellidos. Es un delincuente Sí. juzgado, Pero es que condenado si no y en la cárcel. si no partimos Claro. mira, este señor Méndez Pozo, que es un poco el factotum de Burgos, el presidente de la Cámara de Comercio, es el dueño de todos los medios de comunicación de Burgos
Burgos y de Castilla y León, este señor, sus empresas de construcción son probablemente las únicas de España que siguen ganando muchísimo dinero durante la crisis. Muchísimo dinero, porque la obra pública de Castilla y León la lleva él, está haciendo hospitales en Burgos, está haciendo hospital que creen capacidad de 200.000, en Valladolid está haciendo hospitales, no sé para qué, porque luego no habrá personal y no habrá nada más, o haciendo hospitales. Y sus empresas ganan muchísimo dinero. Y este señor va a hacer el boulevard y ya le han encargado el proyecto y ahí está la historia, no hay nada más. Entonces, claro, la gente, efectivamente, en ese sentido, la ofensa la sentido en sus entrañas, muchas veces que hemos llegado a punto. Sí, yo os he dicho antes de venir aquí, antes de empezar el programa, que digo, ayer publicó un artículo en un medio local, en el Heraldo, un amigo, en el que explicaba lo de Gamonal, diciendo que es el Partido Comunista el que está metido ahí, que está manipulando todo. Pero efectivamente lo has explicado tú muy claramente. Es decir, el individuo este es un delincuente juzgado y condenado. Condenado a 7 años y pico de cárcel. Indultado por José María Aznar porque era la inmobiliaria que trabajaba con Aznar cuando era presidente de la Comunidad de Castilla y León. Ese delincuente y el Uribarri en León, que es el que cogió la contrata de la Gürtel en la televisión valenciana para transmitir lo del Papa, son las dos inmobiliarias que han manejado ahí todo el cotarro. Entonces, quiero decir, Burgos en estos momentos, lo que estábamos hablando antes de lo que pasaba en los pueblos de Huesca y tal, con lo de la ESO y tal. Si estás tocando los callos a la gente, al final llega un momento en que la gente está allá. Y en el barrio este de Gamonal lo que está ocurriendo es que es un barrio obrero que lo está pasando muy mal y de repente está allá por a lo mejor la cosa más nimia de todas las que les ha pasado, que a lo mejor probablemente pues ese proyecto de 8 millones para que se lo lleve un chorizo, pues tampoco es tan grave, pero claro, como le están tocando mucho los pies, pues llega un momento que la gente está allí. Hay un punto de solamente una cosa. Burgos es la ciudad con la vivienda más cara de España después de Madrid, Barcelona y San Sebastián. Burgos, que tiene la población estancada desde hace muchísimo tiempo y suelo para aburrir, para seguir construyendo. Entonces, ¿cómo se puede entender que la vivienda es de los sitios más caros? Porque todos los suelos de Burgos son propiedad de un señor que luego, claro, controla la economía. O sea, bueno, las obras se han paralizado, pero los vecinos temporalmente. Yo desconocía el tema del cacique este que estaba haciendo todas estas cosas.
yo me centraba más en el tema político. Mi reflexión iba en que, primero, si se va a hacer un bulevar, yo no sé si es efectivamente, yo sé que Gamonal, porque estaba allí, es un barrio obrero. No sé exactamente las características del bulevar, Sí. pero vamos, si es para poner un aparcamiento y aquello, me imagino que debe ser un derroche de mucho cuidado. Pero bueno, supongamos que hay un proyecto para hacer el bulevar. El alcalde o el ayuntamiento tiene que esto consensuarlo con las asociaciones de vecinos, con los sindicatos, bueno, con los partidos políticos, bueno, con todo el mundo, ¿no? Y cuando esté consensuado, hacerlo. ¿Qué hay cuando se va a hacer? Hay una protesta. Vamos a ver qué pasa aquí, señores. Retrocedamos, volvamos a no sé qué y volvamos a hablar. Y volvamos a consensuar y explicar las cosas bien. Pero lo que no puede ser, no, caña al mono porque están protestando. Yo aquí el principio de autoridad, no. No se puede alcanzar ningún consenso cuando se parten de principios tan marcianos como se dice. Hombre, vamos a hacer unas plazas privadas que costarán 23.000 euros, a ver quién las puede comprar, pero vamos a hacer también un aparcamiento. Es que el otro día oía al alcalde y decía, pues este señor se ve de cabeza. Vamos a hacer también un aparcamiento público gratuito. ¿Y dónde lo van a hacer? Le preguntaba una asociación de vecinos. En esta zona es verde, es un parque. Y bueno, pues quitaremos el parque y nuestros niños dónde van a ir después. Entonces, y ahora pretende que para guardar los coches vamos a quitar a los niños. Es que son unas artimañas tan burdas que claro, la gente no es tonta. O sea, que hay unos intereses distintos a los que debería haber un alcalde. Y luego ya lo doloroso ya es... Hay otros argumentos. Pero o sea, yo parto de que el alcalde es un santo varón que se dedica a sus ciudadanos. Primero, no es un santo varón. Bueno, Lola lo ha explicado hoy y ha explicado que este es un sinvergüenza. El que va a hacer la obra es un sinvergüenza. El que le da la obra, para mí, es otro sinvergüenza. el alcalde. Sí, que fueron juzgados. Ese Chorizo, que es el dueño del diario de Burgos, y el alcalde anterior fue juzgado por prevaricación y condenado a una inhabilitación. 13 años de inhabilitación. Exacto. Y a los dos los indultó José María Aznar. Y uno de ellos volverá a las andadas. Entonces, Después de que el señor Bárcenas le pagará 190.000 euros para que no exacto, se para que no al anterior alcalde. O sea, es que me parece una desvergüenza tan absoluta. se nos acaba de pasar a la